Hola, buenos días. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de noveno semestre de la licenciatura en Psicología en la Unidad Académica Profesional Tejupilco. En esta ocasión, continuando con los webinars sobre psicología, continuando con estos webinars que tratamos de que sean prácticos, de que ustedes aprendan sobre psicología y hagan una introspección en su vida diaria para que puedan aplicar un poquito de estos temas, de estos conocimientos a su día a día. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Es un tema llamado creencias centrales, creencias intermedias y pensamientos automáticos. Estas ideas de creencias centrales, creencias intermedias y lo que generan, que son los pensamientos automáticos, surge de la teoría cognitiva. En especial, estos conceptos los podemos encontrar desarrollados por Beck. Es un autor que estudió la depresión, que es de la corriente cognitiva de la psicología, y en ese estudio llegó a darle forma a estos conceptos, que ahorita vamos a ver que son muy interesantes. Yo estoy seguro que conforme pase la plática, conforme pase el video, ustedes van a poder identificando una o dos cosas de estos conceptos que tal vez ya habían identificado sobre ustedes, sobre alguna otra persona, o que ya habían ido escuchando por ahí, pero que no sabían cómo se llamaban o no podían definirlo, ¿no? Para empezar, bueno, si ustedes sienten que tienen pensamientos que no pueden controlar, por ahí va la cosa, ¿no? Pocas veces nos detenemos nosotros a, a pensar, valga la redundancia, en qué estamos pensando, ¿sí? Pocas veces nos detenemos a analizar lo que estamos pensando, ¿sí? Los pensamientos pareciera que van de forma automática, pero muchas veces no es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Cuando nosotros nos concentramos en un tema, cuando nosotros tenemos cierta emoción, esas emociones o ese tema que nosotros estamos pensando, analizando, son los que crean los pensamientos que vienen en nuestra mente. Pero también yo estoy seguro de que algunos ya se habrán dado cuenta de que existen pensamientos que no tienen un origen definido, ¿sí? Pensamientos que llegan de repente a nuestra mente y que, bueno, como parecen lógicos, como parecen razonables, los aceptamos, pero que si nos ponemos a analizar o a pensar no tienen un origen definido de dónde vienen, no tienen un punto de partida lógico o racional del cual pudo haber surgido ese pensamiento. Este tipo de pensamiento también es llamado a veces pensamiento intrusivo, un pensamiento que nada más llega a nuestra mente sin que nosotros hayamos evocado alguna situación, recuerdo o alguna cuestión similar para que podamos pensar en eso, ¿no? Hay que preguntarnos también si sabemos de dónde surgen nuestras ideas sobre la vida, nuestras ideas sobre el mundo, nuestras ideas sobre varios conceptos importantes, porque si no sabemos de dónde surgen esas ideas, es posible que esas ideas se estén generando de algunas situaciones incorrectas, de algunas situaciones distorsionadas, ¿no? También hay que cuestionarnos si lo que nosotros creemos sobre la vida, si lo que nosotros creemos que está bien o que está mal es correcto, ¿no? Pocas veces nos detenemos a hacer una introspección o un juicio objetivo y verdadero sobre nosotros mismos, ¿no? Hay que hacer un juicio profundo sobre nuestras creencias, sobre nuestras ideas de diversos aspectos de la vida para así poder ver de dónde vienen y si son ideas positivas, negativas, si son ideas constructivas o destructivas, ¿no? Es muy importante analizar eso y ahorita vamos a ir viendo un poco de eso. Bueno, para empezar, ¿qué es una creencia? Lo vamos a definir, lo que vamos a estar trabajando platicando en este video, que son las creencias. Generalmente las creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente. Muchas veces se hace de forma inconsciente, la mayoría de las veces esas ideas se forman de manera inconsciente y que sin darnos cuenta, obviamente esas creencias dirigen nuestros actos, ¿no? Nos impulsan a actuar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creamos sobre alguna situación, sobre alguna persona, nos va a hacer comportarnos ante tal situación o ante tal persona de una forma u de otra. Si nosotros, por ejemplo, creemos que alguien con quien convivimos es una persona amargada, es una persona poco sociable, es una persona que no le interesa convivir con los demás, tal vez cuando nosotros estemos con ella, nos vamos a comportar tal vez de la misma forma.
vamos a socializar poco con ella, vamos a tratar de no platicar con ella porque, bueno, tenemos esa creencia de que esa persona es así, ¿no? Eso es lo que son las creencias. Generalmente, las creencias se forman en los primeros años de nuestra vida. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hay creencias que son más profundas que otras. Ahorita lo vamos a ver. Hay creencias que están más arraigadas en nosotros que otras, ¿no? Creencias sobre cómo percibimos el mundo, creencias sobre cómo percibimos, por ejemplo, a los padres, a los hermanos, a la escuela, creencias sobre cómo percibimos el trabajo. Muchas de esas creencias bastante importantes, se comienzan a formar en la infancia, desde nuestra más tierna edad. Es ahí cuando nosotros comenzamos a formarnos en los primeros años de vida, principalmente con la educación de nuestros padres, con la influencia principalmente de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, porque es con ellos con quien convivimos y quienes son los encargados de educarnos, ¿no? Porque cuando uno es niño no tiene los filtros necesarios para detenerse a pensar si lo que están diciendo las personas adultas o las personas de las cuales estamos a cargo es verdadero, es falso, si es erróneo, si puede ser una distorsión, ¿no? No tenemos esos filtros, claro, perdón, porque no tenemos la experiencia para procesar esa información de una forma correcta. Entonces, cuando nuestros padres, que son nuestras personas de mayor confianza, nos dicen algo, solemos creérnoslo, ¿no? Porque, bueno, lo dijeron nuestros padres, las personas que están a cargo de nosotros, las personas que no, son encargadas de educarnos, entonces lo creemos. Y muchas veces las malas experiencias de los padres, los malos conceptos que tienen los padres, se pasan a nosotros y nosotros en ese momento en la infancia nos apropiamos de ellos sin saber realmente o sin hacer un juicio al respecto sobre si está bien o está mal. Y es normal porque no tenemos esa capacidad cuando somos niños de razonar lo que nos dicen, ¿no? Por eso muchas veces las creencias, las supersticiones, toda esta cuestión de las ideas erróneas, los prejuicios, se pasan de padres a hijos, porque los padres los inculcan a los hijos en la más pequeña infancia. Y el niño no tiene la opción de procesarlos, no tiene la madurez suficiente de analizar esos juicios, esas sentencias, ¿no? Cuando crecemos ya es cuando nosotros comenzamos a analizar todo este tipo de creencias o ideas que nosotros tenemos, pero ya es más de adultos, ya cuando tenemos un criterio formado, pero bueno, al fin y al cabo ese criterio se forma también en base a nuestras experiencias pasadas, es decir, a nuestras vivencias, a lo que nos inculcaron nuestros padres, a los valores, etcétera, etcétera. De una u otra forma siempre vamos a tener influencia de la educación de nuestros padres o de la educación de las personas que nos criaron de pequeños, ¿no? Si para nosotros resulta en nuestra infancia más importante la opinión de los abuelos, por ejemplo, ya sabemos que en México existen muchas familias extensas, son las familias de las cuales ya no hay integrantes solo de la familia nuclear, que son mamá, papá, hermanos, sino que ya hay tíos, abuelos, primos, sobrinos, etcétera. Es muy común. Y si nosotros consideramos, por ejemplo, a los abuelos como nuestro modelo preferido, pues obviamente de ellos vamos a tener influencia, o nuestro tío, o nuestro primito, ¿no? Depende de las personas con las que convivamos y las que puedan de cierta forma enseñarnos algo, ¿no? Aunque sea erróneo o verdadero. Y bueno, hay un conferencista que se llama Javier Pirla. A mí en lo personal me gusta mucho y él en una de sus conferencias sobre creencias limitantes se plantea algo, una cuestión bastante interesante. ¿Es correcto decir que se tiene una creencia o es más correcto decir que se cree en algo, ¿no? Son cosas similares, para fines prácticos es básicamente lo mismo o parecido, pero una pone al sujeto en una forma pasiva de tener una creencia y la otra parte pone al sujeto de forma activa de creer en algo, ¿no? Si nosotros decimos que tenemos una creencia como algo que se tiene, algo que se adquiere y bueno, ahí está, ya la tengo, ¿no? Estás poniendo al sujeto de cierta forma en un papel pasivo, como receptor únicamente de ideas, como receptor de
de juicios y que difícilmente va a poder hacer algo sobre eso. Pero si tú pones al sujeto en el papel de creer en algo, él está creyendo que entonces es más fácil que nosotros podamos abordar a ese sujeto para poder cambiar a esa persona. Cuando digo sujeto no es de forma despectiva, si normalmente se refiere a otra persona en psicología, ¿no? Y bueno, por ejemplo, supongamos que una persona tiene la creencia de que es una persona que no sabe inglés, ¿no? Que es mala para la escuela, pero en especial para las matemáticas. Vamos a poner, esa es la creencia. Soy malo para las matemáticas. Si el sujeto tiene esa creencia, nosotros estamos diciendo que ese concepto, ese juicio de soy malo para las matemáticas, no soy buen estudiante, no se me dan las matemáticas, está en su mente. En cambio, en el segundo paradigma de creer en algo, estaríamos diciendo que ese sujeto elige creer en esa idea de soy malo para las matemáticas por las vivencias o por las experiencias que ya ha tenido, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta de que en una el sujeto es más como pasivo, como de ya tienes la creencia de que eres malo en matemáticas, ya la tienes, ahí está en tu mente y ahí se aloja, ¿no? Y en cambio la otra, el otro paradigma, el otro punto de vista es de que tú estás creyendo eso. Tú estás creyendo que eres malo para matemáticas. Estás creyendo que no eres una persona responsable, por ejemplo, ¿no? Estás creyendo que no eres una persona trabajadora. Entonces es ahí cuando cambia el sujeto de papel de pasivo y activo, ¿sí? Se me hace bastante interesante esta idea porque, bueno, poner al sujeto siempre de forma activa en la propia construcción de su psique, de su mente, pues le da control sobre ella, ¿no? Nos habla de que nosotros podemos tener un control sobre todo lo que nos pasa, sobre cómo reaccionamos o sobre cómo interpretamos las cosas que nos suceden día a día. Yo comulgo más con la segunda opción, pero bueno, para fines prácticos o para fines de este video, tener una creencia o creer en algo, lo vamos a dejar por el momento que es lo mismo. Bueno, como les decía, esta idea de las creencias centrales, intermedias y los pensamientos automáticos surge de la teoría cognitiva, en especial de la terapia cognitiva, que surge de esta misma teoría, y postula que las emociones y conductas de las personas están influidas por su percepción de los eventos, es decir, por cómo ellas perciben o interpretan lo que sucede a su alrededor, ¿no? Nos dice que no es una situación en sí lo que determina lo que una persona siente, no es algo que pasa lo que va a determinar cómo la persona se siente, sino más bien en cómo esa persona interpreta la situación. Ya habíamos abordado un poco de esto en el video sobre el estrés, hablando de que los estresores no son lo mismo para todas las personas porque las personas perciben cada una de forma diferente las situaciones. Y es lo que nos dice aquí básicamente. La percepción que tú tengas sobre algo va a determinar si te influye o no, o cómo te sientas, o las emociones y conductas que pueda generar en ti. Pongamos el ejemplo de que estamos presenciando un asalto, tal vez, ¿no? Si nosotros presenciamos un asalto y nosotros ya tenemos normalizada esa cuestión porque vivimos en la ciudad o porque, bueno, ya hemos visto antes o porque incluso nos han asaltado a nosotros, pues no va a generar en nosotros tal vez miedos mayores, alguna conducta anormal o de conductas propias de la crisis, porque nosotros ya tenemos una perspectiva de eso. En cambio, si nosotros es la primera vez que vemos eso, obviamente nos vamos a poner muy nerviosos, vamos a querer salir corriendo de ahí, vamos a pensar que, bueno, ahorita van a comenzar a disparar por todos lados y no sé qué, ¿no? Entonces, de acuerdo a la percepción que el sujeto tiene de algo, es como van a estar dadas las emociones y conductas que esa persona pueda tener. Las creencias es básicamente eso. Una creencia determina cómo nosotros percibimos algo también, ¿no? Las creencias suelen estar organizadas en un sistema en el cual se distinguen creencias centrales, creencias intermedias y estas generan los pensamientos automáticos. Ahorita vamos a ver la definición de cada una. Para empezar, las creencias centrales son aquellas creencias que son más
profundas en nosotros. Como aquí nos dice, las creencias centrales son ideas tan fundamentalmente y profundas, las creencias son ideas tan fundamentales y profundas que no se suelen expresar ni siquiera ante uno mismo. Es decir, están tan arraigadas en nosotros, están tan al interior, tan profundo de nuestro psique, que nosotros ni nos damos cuenta de que tenemos esas creencias sobre determinada situación. ¿Sí? No nos damos creencia, son las ideas más arraigadas y dominantes que el sujeto posee. ¿Sí? Generalmente estas creencias son globales, son rígidas, esas son sus características, son absolutistas, es decir, que presentan un carácter de absoluto, que se cree que es así como son las cosas, que se cree que es así como es todo en general, no prestan lugar a interpretaciones diferentes porque son muy rígidas y absolutistas. Es decir, es así y es así, no hay otra forma. ¿Sí? Esas son las ideas centrales. Generalmente en nuestro propio sistema de creencias son incuestionables, ¿no? Pueden ser sobre nosotros mismos, pueden ser estas ideas centrales sobre el mundo, o puede ser también sobre algunas situaciones concretas o inespecíficas. Las creencias centrales, no sé si se vaya entendiendo bien qué es una creencia central. Son ideas, sentencias, juicios que están profundamente arraigadas en nosotros, que son rígidas, absolutistas, dogmáticas incluso. Un dogma es una cuestión que es rígida y firme y se plantea innegable dentro de un sistema de pensamiento o de creencias. Eso es un dogma. Y son dogmáticas. Hay que entender su carácter de absolutista. Es así como son las cosas y es así. Si nosotros, por ejemplo, para ejemplificar un poquito más esto, creemos que el mundo es un lugar malo, es un lugar despreciable, pues obviamente todo lo que nosotros percibamos del mundo malo va a ser por esa creencia. Bueno, no va a ser necesariamente por esa creencia, pero sí va a tener mucho que ver, ¿no? Y generalmente, si tenemos esta idea, va a ser absolutista. No vamos a dejar lugar a que, bueno, hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que actúa bien y hay gente que actúa mal. No, 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 no. Si nosotros tenemos la creencia de que el mundo es malo, eso va a ser, ¿no? General. No vamos a aceptar ninguna otra opción. Yo creo que todos hemos conocido personas así. ¿Y por qué en otras personas? Porque nosotros es muy difícil darse cuenta de estas ideas centrales que tenemos, ¿sí? Es muy difícil. Por eso no es por juzgar, pero es más fácil verlas, las ideas centrales o las creencias centrales en otras personas. Hemos visto personas que son muy cerradas, muy tercas, como comúnmente se dice, que no se prestan a discusión, o que, como generalmente se dice, eres más terco que una mula. ¿Sí? En un dicho popular. Es por eso mismo, porque tiene una creencia central, una idea tan arraigada sobre algo que pues no lo puedes hacer cambiar de opinión. ¿Sí? No lo puedes hacer cambiar de opinión ni lo puedes hacer recapacitar. ¿Por qué? Porque bueno, hay que ver cómo se mantienen esas ideas centrales. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué si nosotros sabemos que algo es incorrecto, la otra persona no lo puede ver, ¿no? Estas ideas se debe a que, bueno, se debe principalmente a que cuando se tiene una creencia central o una idea central, se presta atención selectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se acepta como verdadera aquella información que refuerza esa creencia, ¿sí? Solo se acepta como verdadera toda aquella información que sustenta la creencia central, que la ayuda a mantener, porque esa misma creencia nos hace rechazar las experiencias, la información, lo que nos digan que no vaya acorde a esa creencia central, ¿sí? Sigamos con el ejemplo de que nosotros creemos que el mundo es malo, ¿sí? Si nosotros creemos que el mundo es un lugar muy malo, muy horrible, obviamente todas las malas noticias que nosotros vemos lamentablemente día a día en las noticias, van a reforzar esa idea de que, bueno, hay guerra en Siria, ya ves, el mundo es muy malo, de que hubo hoy 50 asaltos en la Ciudad de México,
ya ves, el mundo es muy malo, de que ha subido la tasa de contagios de COVID-19, ya ves, el mundo es un lugar horrible. Sin en cambio, las noticias buenas las vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque no ayudan a sustentar esta idea central. La mente, para no entrar en un conflicto, obviamente trata de darle la razón a lo que nosotros creemos, ¿sí? A lo que tenemos arraigado. ¿Por qué? Porque si no podemos entrar en un conflicto y causar un descontrol en nuestra mente, ¿sí? Si nosotros, siguiendo con ese mismo ejemplo, vemos noticias de que se descubrió tal medicina y ahora las personas con Alzheimer van a poder vivir mejor. Bueno, es una mala noticia, no tiene relevancia o no sirve, a mí no me sirve. Todas esas excusas son para rechazar esa idea que contraría o que demuestra que nuestra idea central está equivocada, ¿no? Que la refuta. Y este tipo de creencias, las creencias centrales, circulan a nivel inconsciente y generalmente están asociadas a ideas de sí mismo, de uno mismo, pero también puede ser del mundo que nos rodea o de alguna situación en específico, ¿no? Es por eso que estas ideas se mantienen a lo largo de la vida de las personas. Por eso muchas veces no podemos hacer cambiar de opinión a una persona, por más que le digamos, por más que le mostremos, por más que le enseñemos, no la podemos hacer cambiar de opinión, porque bueno, para él ya es una creencia central esta cuestión, y obviamente él va a rechazar toda la información que refute esa creencia que él tiene, ¿no? Y bueno, las creencias centrales crean creencias intermedias. ¿Qué son estas? Entre los pensamientos automáticos que se generan por las creencias que nosotros tenemos, existen las creencias intermedias, como aquí lo dice. Están compuestas por reglas, actitudes y presunciones, ya sea positivas o negativas, porque también puede haber creencias centrales positivas, pero bueno, esas no interesan para el estudio. Si existen creencias centrales positivas o que son buenas para ti, pues está perfecto, ¿no? Las que afectan son las creencias centrales negativas, ¿no? Que a su vez estas crean creencias intermedias, son más como algunas reglas o normas que nos dictan cómo percibimos algunas cosas, ¿no? Estas creencias intermedias son menos profundas, están menos arraigadas en nosotros, se pueden identificar más fácilmente también. Se pueden identificar más fácilmente porque son las que generalmente suelen salir más a la luz o son las que suelen complementar a las creencias centrales, ¿sí? Si bien no se pueden modificar tan fácilmente como los pensamientos automáticos, son más fáciles de modificar o más maleables que las creencias centrales. Las creencias centrales son rígidas, firmes. Las creencias intermedias por ahí van de que son firmes, están muy arraigadas, pero se pueden identificar mejor y por ello se pueden cambiar más fácilmente. Y bueno, el descubrimiento de una idea intermedia puede dejar al descubierto una idea central, ¿no? Porque las ideas intermedias son manifestaciones de las ideas centrales. ¿Cómo se manifiestan? Generalmente se manifiestan como reglas, debo de, tengo que, debería de, ¿sí? Todas estas sentencias que son como normas o mandatos para nosotros pueden ser creencias intermedias o son creencias intermedias, ¿no? Pueden ser positivas o negativas, pero hay que identificar las negativas para poder cambiarlas. También se pueden manifestar como actitudes. Es terrible, que es inhumano, que, ¿sí? Todo este tipo de, cuando nosotros expresamos emociones, pero tajantemente, que no dejan lugar a que nosotros podamos rebatirlas, pues bueno, son creencias intermedias que pueden darnos una idea de alguna creencia central que tengamos o de alguna creencia más grande que nosotros tengamos y que sea, obviamente, como ya dijimos, negativa, ¿no? Estas generan los pensamientos automáticos. Las creencias centrales generan pensamientos automáticos, que como ya lo dijimos, son pensamientos que vienen a nosotros de un momento a otro sin que nosotros hayamos hecho algo para que esos pensamientos se evoquen, ¿sí? Los pensamientos automáticos tienen esa característica, como aquí dice, ocurren espontáneamente, como por reflejo, como por inercia. Estamos haciendo una cosa o trabajando en algo y boom, llega un pensamiento automático.
que realmente no tiene un origen, que nosotros seamos conscientes, no tienen un origen real, pero sí tienen un origen inconsciente, tal vez, que son estas creencias que nosotros tenemos muy arraigadas en nosotros, ¿no? No aparecen como resultado de un razonamiento o reflexión sobre la situación, sino que son completamente aleatorios y muchas veces son subjetivos, no son resultado de una reflexión o un razonamiento. Puede ser que a pesar de que exista una evidencia objetiva y contraria a lo mismo, sigan apareciendo estos pensamientos, ¿no? Porque, como ya lo dijimos, eh, las ideas centrales no dejan lugar a dudas a que se rebatan, a que se contradigan. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos evidencia concreta de que lo que estamos pensando, lo que creemos no es así, esos pensamientos van a seguir apareciendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Y son reflejo de las creencias esenciales en las personas o de las creencias centrales. Es decir, esto es como lo que sale más al consciente, lo que sale más a la superficie de esas creencias, y es como nosotros vamos a poder identificar esas creencias para poder rebatirlas con los pensamientos automáticos. El sujeto puede o no ser consciente de este tipo de pensamientos. Es por eso que debemos de detenernos a hacer un análisis, como lo platicamos al principio, ¿no? En cambio, son más susceptibles de conciencia las emociones específicas emergentes en determinado momento que los pensamientos subyacentes, emociones que también pueden estar dadas por las creencias. Es más fácil identificar, según este autor, las emociones que surgen de estas creencias que los mismos pensamientos. ¿Por qué? Bueno, porque las emociones las sentimos, son más intensas, ¿no? Los pensamientos pueden irse filtrando por ahí, entre medio de otros pensamientos, y como parecen razonables, estos pensamientos automáticos, esa es una característica que los hace bastante pues peligrosos a lo mejor o dañinos, que parecen razonables, pues los aceptamos, no los cuestionamos. Pero en realidad, si hacemos un análisis crítico, reflexivo y objetivo, vamos a ver que no tienen una razón de ser real o que no son tan razonables como nosotros creemos, ¿no? Como aquí lo dice, suelen ser breves y fugaces, son pequeños y aparecen y se van, haciendo que no nos demos cuenta de ellos. Debemos de desarrollar una capacidad de análisis de nuestros pensamientos bastante avanzada para poder darnos cuenta de ellos, de que son pensamientos que nosotros no evocamos o que no vienen de un razonamiento de algo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Aquí dice, son breves y fugaces, pudiendo aparecer en forma verbal o de imágenes y que no surgen de una deliberación o de un razonamiento. Como ya dijimos, aparece nada más así, espontáneamente, ¿sí? Sin ninguna razón consciente, o sin ningún razonamiento aparente, porque claro, aparecen de un razonamiento que tenemos guardado nosotros, que son las creencias, ¿no? Porque al fin y al cabo las creencias son un razonamiento que nosotros hicimos hace mucho tiempo, que venimos haciendo con determinada frecuencia y por eso está tan arraigada a nosotros. Pero del momento en el que estamos actuando, viviendo, pensando, no hay un razonamiento que justifique estos pensamientos automáticos, ¿no? Por ello surgen de forma espontánea y son específicos para cada situación, a diferencia de las creencias centrales. Las creencias centrales es global, ¿no? Global. Y de esas ideas globales, absolutistas, pueden surgir varios pensamientos de acuerdo a la situación, pero que sustentan esa creencia central, ¿sí? Bueno, este tipo de pensamiento suele consolidarse como válido, como le decíamos, y por eso no hay reflexión. A nosotros, cuando llegan este tipo de pensamientos, parece ser que son completamente razonables y por eso no los cuestionamos. Al ser automáticos, habituales y creíbles, el individuo rara vez se detiene a probar la validez de estos, ¿no? Porque si nos detuviéramos a pensar la validez de estos pensamientos, pues los iríamos refutando poco a poco. Y eso es lo que se debe de hacer para cambiar primero las ideas intermedias y después las ideas centrales, que es difícil, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y en general este es el esquema de cómo funcionan las creencias centrales, intermedias y los pensamientos automáticos. Aquí vemos que las creencias centrales crean creencias intermedias, que son reglas, aptitudes y presunciones.
Estas a su vez crean los pensamientos automáticos, que son los que hemos estado definiendo ahorita, y esos pensamientos automáticos van a causar otra cosa, ¿sí? Este es un esquema general, ¿no? De cómo es la relación entre creencias centrales, intermedias y pensamientos. Este es un modelo más complejo, esto es un esquema más complejo de cómo son las ideas centrales que causan y cómo que causan al final los pensamientos automáticos a nivel emocional, conductual y fisiológico, ¿no? Y aquí ya lo tenemos con un ejemplo. Podemos tener una idea central, que es soy incompetente, ¿sí? Como ven, tiene carácter absolutista. No es de que soy incompetente para esta cosa, tal vez. Es totalitaria. Es soy incompetente. No presta lugar a que tú rebatas. Soy incompetente en matemáticas, tal vez, ¿no? O soy incompetente cuando no he dormido bien. No. Las creencias centrales no dejan lugar para, bueno, ese tipo de reflexiones. Son absolutistas. Soy incompetente y ya. Eso puede crear varias creencias intermedias, ¿no? Pero que sustentan la central. Por ejemplo, una creencia intermedia puede ser: si no comprendo algo perfectamente, soy tonto. Si no comprendo algo a la perfección, algo que estoy estudiando, si estamos estudiando un texto, nosotros podemos tener la creencia de que si no lo entiendo todo completamente, soy un tonto. Como podemos ver, este tipo de creencias son ilógicas, también tienen poco nivel de razonamiento, son irracionales. ¿Por qué? Porque, bueno, si no comprendes todo el texto no es porque seas tonto. Posiblemente hay algunas cosas que no has estudiado, hay algunas cosas que necesitas reforzar, a lo mejor hay conceptos que no entiendes, pero la creencia central te genera esta idea de que si no lo entiendes completamente todo, eres tonto. Entonces, bueno, obviamente, a menos de que seamos expertos en un tema, generalmente cuando leemos no vamos a comprender todo. Y bueno, nos va a reforzar la idea central de que, bueno, no lo entendí, sí soy tonto. Pero ¿qué crea la creencia intermedia? Crea un pensamiento automático. ¿Sí? Esto es de lo que estamos más conscientes. Esto es lo que pensamos, valga la redundancia. Pueden ser de: esto es muy difícil, nunca lo comprenderé, esto es muy complicado para mí, no lo voy a lograr. ¿Y por qué se dan estos pensamientos automáticos? Como aquí vemos, antes hay una situación detonante que genera el pensamiento automático de la creencia central, ¿sí? Como lo decíamos hace rato, los pensamientos automáticos son diferentes para cada situación. Hay algunas situaciones que van a detonar unos pensamientos automáticos y hay otras situaciones que van a detonar otros diferentes, pero todos van a sustentar o van a darle la razón a la creencia central, ¿sí? Entonces, supongamos que la situación es cuando estás en la escuela leyendo un texto, un libro. Si tienes la idea central de que eres incompetente, te crea una idea intermedia y eso a su vez te genera pensamientos automáticos. Los pensamientos, como ya dijimos, generan reacciones conductuales, reacciones emocionales y reacciones fisiológicas. Es decir, de acuerdo a lo que pensemos, nosotros vamos a actuar, a sentir y a sentirnos físicamente también, ¿sí? Si nosotros tenemos esta idea de que es muy difícil, nunca lo voy a comprender, el libro que estamos leyendo, el texto, la reacción emocional puede ser tristeza, ¿sí? O puede ser enojo, también depende de la persona. Esa es la reacción emocional. La reacción conductual, pues bueno, es dejar de leer el libro, cerrarlo, ya no prestarle atención o nunca abrirlo de plano, ¿no? Por ese pensamiento automático que tenemos que genera la creencia central, ¿sí? Y una reacción fisiológica a lo mejor puede ser pesadez en el estómago, sensación de cansancio, ¿no? Por esa misma reacción emocional y conductual de abatimiento, ¿sí? Es importante analizar esto para comprender de dónde surgen nuestros pensamientos, ¿no? Y como lo decíamos, cuando los pensamientos disfuncionales son sometidos a una reflexión racional, es decir, cuando estos pensamientos nosotros los sometemos a un análisis, es cuando nos damos cuenta de que no son racionales y que no deberían de determinar entonces cómo nos sentimos. ¿Sí? Hacer esto es bastante difícil, se escucha fácil decirlo, pero es bastante difícil hacerlo. Es difícil, es decir, una modificación a nivel de pensamiento implica una modificación a nivel emocional, lo cual nos va a ayudar a combatir las creencias centrales más fácilmente.
como les digo, no es fácil, no es sencillo, pero es lo que se debe de hacer. Someter a reflexión esos pensamientos automáticos que nos están generando ciertas disfuncionalidades. Aquí hay más o menos un esquema de lo que es una conceptualización cognitiva, es decir, el proceso que sigue o que podemos seguir o que se sigue principalmente en terapia para poder identificar los pensamientos centrales, para poder identificar los pensamientos automáticos y de ahí cambiar las ideas centrales. Lo primero es hacer una lista de problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos han llevado a terapia? ¿Cuáles son los problemas que nos han llevado a sentirnos mal? Después de que tengamos esa lista, hay que identificar los pensamientos que nos están generando esos problemas, ¿no? Es decir, si nosotros, para poner un ejemplo así rápido, si nosotros, nuestro problema son los celos, un mal autoconcepto, desconfianza en las mujeres, eso es nuestra lista de problemas, pues puede ser que haya pensamientos automáticos que nos estén generando esos problemas. Puede ser que esos pensamientos sean: mi novia me va a engañar con otro, seguro se está viendo con otro, seguro ya tiene otro novio, o le llegan muchos WhatsApp seguros de otra persona, ¿no? Esos son pensamientos automáticos que pueden venir a nuestra mente y que nos van a causar los problemas que ya necesitamos, ¿sí? Identificando esos pensamientos automáticos, nosotros podemos identificar tal vez la creencia intermedia que está generando esos pensamientos automáticos. Si se dan cuenta, antes venía al revés, de cómo las creencias centrales crean las intermedias y de cómo estas crean los pensamientos automáticos y estos crean los problemas. Para poder identificarlos va a ser al contrario. Vamos a empezar por lo más bajo, primero identificando los problemas, ya después los pensamientos automáticos, ya después las creencias intermedias y ya después las centrales, ¿no? La creencia intermedia puede ser tal vez que si mi novia está con más hombres, que son a lo mejor más, que yo considero más guapos, más atractivos que yo, me va a engañar. Esa puede ser una creencia intermedia que nosotros tengamos. ¿Cuál puede ser la creencia central de esos problemas, de esos pensamientos automáticos y de esas creencias automáticas? Un mal concepto de la mujer, tal vez, ¿no? Tal vez podemos pensar que las mujeres son muy superficiales. Puede ser la creencia central que esté generando todo eso. O que las mujeres son muy fáciles, como generalmente se dice. Puede ser que esa sea la idea central que nosotros tengamos que ocasiona todo eso. Después de eso hay que identificar las experiencias tempranas que pudieron ocasionar esa creencia o ese concepto que nosotros tenemos sobre esa situación. Puede ser, no sé, siguiendo con este ejemplo, que la experiencia temprana fue que la mamá abandonó al papá por irse con una persona de más dinero, por irse con una persona más joven. Entonces esa experiencia que la persona tuvo a temprana edad pudo haberlo condicionado mucho o pudo ser el detonante para que se formara esta idea central de desconfianza en las mujeres, de un mal concepto de ellas, ¿sí? Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pueden ser muchos factores, pueden ser diferentes. Este es solo un ejemplo para que se entienda. Y de ahí vamos a identificar los factores desencadenantes. Como veíamos en el esquema anterior, hay una situación que genera esos pensamientos automáticos. Aquí el factor desencadenante puede ser que, no sé, tal vez su novia conoció nuevas personas en el trabajo o se cambió de trabajo y conoce nuevas personas, nuevos compañeros, y eso detona todos estos pensamientos, ¿sí? Entonces, identificando todo eso es como vamos nosotros a poder identificar, bueno, los pensamientos. Hay algunas técnicas que se pueden hacer, pero generalmente es muy difícil identificar las creencias centrales. Generalmente nosotros vamos a poder ver los problemas que estas generan, pero como ya vimos están en el último escalón porque están creencias centrales que generan creencias intermedias que generan en una situación específica pensamientos automáticos específicos que generan una reacción emocional, conductual y física de cómo nos sentimos, ¿no? Generalmente nosotros nos damos cuenta de eso, de las reacciones emocionales, físicas o psicológicas que estamos viviendo. Y de ahí es difícil, sin ayuda, poder identificar los pensamientos, las ideas intermedias y las ideas centrales. Pero bueno, algo que podemos hacer nosotros, estas son algunas técnicas que podemos ir poniendo en práctica, pero la recomendación es que si existen problemas así
o que si existen creencias que están muy arraigadas en nosotros y que nos han dicho que debemos cambiar o que nos hemos percatado un poco de que están mal, ir a terapia es la mejor opción. No necesariamente necesitas tener un problema psicológico grave para poder ir a terapia. Con este tipo de pensamientos distorsionados que nosotros tenemos muchas veces, se puede ir a terapia y te va a funcionar, ¿no? La técnica es, por ejemplo, la técnica del juicio. Ya lo decimos, es someter al pensamiento automático, a esos pensamientos que están viniendo, a juicio. Es decir, a ver, espera, estoy pensando esto, ¿por qué lo estoy pensando? ¿Está fundamentado? ¿No está fundamentado? ¿Sí? ¿Tiene razón de ser? ¿No tiene razón de ser? ¿Surge de una reflexión? ¿No surge de una reflexión? ¿De dónde surge? ¿No? Esa es una técnica que nosotros podemos hacer. Obviamente se necesita tener mucho análisis o conciencia de nuestros pensamientos, pero nos puede ayudar mucho. También otro que va de la mano es el diálogo socrático. Bueno, como saben, Sócrates fue un filósofo muy famoso y él tenía un método para llegar al conocimiento o para enseñar a las demás personas. Lo que es la mayéutica, que es a través de una serie de interrogantes sobre algún juicio, alguna sentencia, alguna situación, llevar a la persona a que reflexionara mediante esas interrogantes sobre lo que cree o sobre lo que está diciendo. Llevando a esa persona por este proceso de análisis es como vamos a poder nosotros identificar la irracionalidad de los juicios. Es decir, si nosotros nos comenzamos a preguntar mediante el diálogo socrático, ¿es verdad lo que estamos diciendo? ¿Es correcto? ¿De dónde surge? Es un poco como se complementa con el anterior, someterlo a juicio, pero mediante el método de pregunta y respuesta, ¿sí? Para cada respuesta que surja, vamos a poder someterla a una nueva pregunta, válida obviamente, razonable, objetiva, para así poder ir descubriendo si son ideas irracionales o no. También está la técnica de costo y beneficio, es decir, seguir creyendo en esto, seguir pensando esto, ¿me trae beneficios o me trae más perjuicios? Si seguir pensando en eso, seguir teniendo esa idea no me trae beneficios, pues bueno, tal vez es una forma de identificar que son ideas negativas o que debemos de cambiar, ¿no? Y la última es la técnica de resolver un pensamiento con una conducta. Como bien dijimos antes, una forma de derribar los pensamientos automáticos es mostrar evidencia de que ese pensamiento está equivocado. Muchas veces no existe evidencia de que nuestro pensamiento esté equivocado, ¿no? O de lo que creamos esté equivocado. Entonces, esta técnica consiste en crear esa situación la cual nos pueda refutar ese pensamiento, esa creencia que está equivocado, que es irracional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que todos nuestros vecinos son malos, todos nuestros vecinos son unas personas que no nos caen bien, tal vez ese es el pensamiento que tenemos, pues bueno, hay que ponerlo a prueba, ¿sí? Hay que hacer algo para ver si realmente nuestros vecinos son personas malas, hay que pedirles ayuda con algo, y tal vez va a resultar que son personas muy amables, que nos ayudan mucho, y bueno, entonces ahí es donde estamos nosotros creando una evidencia, o a través de una conducta, a través de generar una situación que pueda poner en tela de juicio nuestro pensamiento, estamos refutando ese pensamiento mismo, ¿no? Son algunas técnicas que puedes poner en práctica, pero como te digo, es muy difícil identificar estos pensamientos, estas creencias, sobre todo las creencias centrales, es bastante difícil identificarlas y tratarlas. Por eso, si existen pensamientos que tú te das cuenta que estén saboteando, que estén destruyendo algunas áreas de tu vida, lo mejor es ir a terapia para cambiarlos, ¿no? En especial con terapeutas cognitivos, que son los que trabajan este tipo de cosas. Y bueno, eso sería todo por hoy. Aquí es donde estoy subiendo este contenido. Si te gustó, ahí lo puedes encontrar. Y bueno, por el momento sería todo. Si llegaste hasta este punto del video, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto.